Son innumerables las formas en las que las diferentes comunidades de la región han sido afectadas por la crudeza del conflicto y el abandono del Estado. Sin embargo, se hace necesario resaltar algunas formas de victimización que por su nivel de sistematización y daños a las comunidades deben tener atención especial. Entre ellas destacamos el destierro, el despojo, el desplazamiento forzado, el control territorial, la militarización de los territorios, el asesinato, las violaciones y otras formas de violencia sexual, la amenaza y la tortura, además de otras formas de violencia económica, política y social, como la usurpación o compra forzada de tierras, sumada a los bloques económicos y provisión de alimentos que han generado desnutrición crónica y muerte de muchos de nuestros niños, adolescentes y adultos mayores. En la geopolítica uno puede decir que hay ciertas zonas básicamente ubicadas en Asia, en África y en América Latina, que son los lugares donde quedan reservas de recursos naturales. Una de esas zonas es el Chocó colombiano, el departamento del Chocó. Allí hay presencia de una gran cantidad, no solamente de biodiversidad, sino también de recursos naturales no renovables. Pues si bien son tierras que han sido presencia de indígenas desde antes de la colonia, posterior a la colonia, entonces se ubicaron afrodescendientes en ese lugar y allí coexistían. Y digamos, la connotación de propiedad de la tierra no ha sido un concepto que existiera allí en ese territorio. Cuando llegó, digamos, el interés de algunos capitales de explotar el territorio, entonces entran en choque con esa cultura que nada tenía que ver con el concepto de propiedad de la tierra. En el tiempo que entraron el paralitarismo acá, fueron muchas las dificultades que tuvimos. Inclusive fue un día, nosotros estábamos normalmente en la escuela y de momento vimos todo ese grupo armado, toda cantidad de gente y atemorizándonos que una cosa, que la otra. Entonces para nosotros fue muy duro porque desde allí empezamos a aguantar mucha hambre, a no tener cómo a veces lavar nuestros platos porque no podíamos salir ni al municipio de Morindó ni al municipio de Vigía a comprar nada de alimento porque por miedo a que de pronto nos fueran a matar. Todo desde ahí empezó a ser muy duro y muy trágico para nuestro municipio, para nuestras comunidades en aquel entonces. Nosotros vivíamos sin ningún problema, vivíamos sanamente en las comunidades, andamos de noche, de día, cazando, ni sentíamos ninguna dificultades. En el año 1996 había comunidad indígena Unión Chocó. Ahí presentó con grupo armado, asesinaron juntico. Esos fueron el grupo de Leno, hicieron eso, asesinaron. De ahí, con el asesinaron, ya la comunidad bajaron a Chanú, donde yo vive. Comunidad Unión Chocó desapareció totalmente. Ayuda de gobierno, nunca conocemos comunidades indígenas de Bojayá.
como gestión, logro, tenemos fuerzas de cabildos, tenemos función de guardias indígenas y utilizamos las medicinas tradicionales, por ejemplo el jaimanismo y creencias de indígenas. Tenemos lenguas maternas, tenemos culturas propias y autonomía propias y gobierno propias. Esas condiciones, digamos, permiten que hagan presencia grupos insurgentes como las FARC y el ELN, que se ubican en el territorio, pero no había, digamos, un choque fuerte ni con fuerzas del Estado y mucho menos con los grupos paramilitares en su momento. Cuando empieza, digamos, una fase de la estrategia paramilitar en Colombia, esa área geográfica entre Río Sucio, Chocó, Urabá antioqueño y una parte de Córdoba se convierte en la gran incidencia de los grupos paramilitares. Bueno, a raíz de eso se presentan grandes masacres, el río Atrato se convierte en una zona de guerra impresionante, donde valerosamente diferentes organizaciones, entre esas por ejemplo la diócesis de Quibdó, compran o alquilan un barco que se llamó el Arca de Noé, y transitaba por el río Atrato, brindando algunos alimentos que los afros, las comunidades afris ya no podían cultivar. Eso, digamos, se convierte en toda la tensión, ese gran capital interesado en ese Chocó, pagando los grupos paramilitares para sacar a los afros y los negros, y la guerrilla ubicada en el territorio, que si bien era de los afros y los negros, también terminaba compitiéndole a los intereses de ese gran capital materializado con los grupos paramilitares. Hay, digamos, cierta decisión por parte de los grupos paramilitares de enviar un contingente grande, y yo me atrevería a decir que entre Bojayá y Turbo habrían más de 15 retenes. O sea, era imposible transitar por el río Atrato, y más esa cantidad de hombres, sin que fuera conocido por el Estado y, lo que es peor, autorizado por el Estado. Cuando, digamos, eso se empieza a observar, esa tensión, la misma diócesis, organizaciones de derechos humanos, empezamos a manifestarnos sobre lo que estaba ocurriendo, a hacer llamados, alertas tempranas hizo la Defensoría del Pueblo, pero también constancias históricas hizo la Corporación Jurídica Libertad y Denuncias, Justicia y Paz y otras tantas ONGs. Y bueno, era lamentablemente una tragedia anunciada, que iban a haber combates y que en esos combates iba a estar en la mitad la población civil. Las FAREP sabemos que ninguna palabra podría describir correctamente el sufrimiento de los que perdieron a sus seres queridos. Y por ello reconocemos y expresamos nuestro dolor más profundo por el mal causado en el trágico accidente de Bojayá. Queremos que sepan que sí tenemos conciencia de lo sucedido y del dolor, y que por lo mismo nuestro horizonte moral no es el de evadir la verdad, sino el de afirmarla. Junto al compromiso ético de coherencia para el cambio colectivo, para que el país de los pobres, de los negros, de los indígenas, de las mujeres, de los niños, de los de abajo tenga vida, no más muerte, ese hecho nunca debió ocurrir.
Entonces, antes de los luctuosos hechos de Bojayá, podría uno concluir de que ya había pleno conocimiento por parte del Estado colombiano de que una situación de esas iba a ocurrir. No necesariamente lo que ocurrió en Bojayá, pero que sí iba a haber una confrontación armada muy fuerte entre insurgencia, paramilitares escoltados por la fuerza pública, y que eso iba a afectar lamentablemente a la población civil. Llega entonces las dos estrategias, obviamente, la estrategia de guerra planteada para el Chocó por parte de los grupos paramilitares, o las AUC en este caso, y la estrategia militar planteada por las FARC. Y en los documentos que hemos tenido ya la oportunidad de leer, las diferentes investigaciones que se han hecho, hemos podido enterarnos de diferentes cosas. O sea, que digamos que había toda una intencionalidad de que esa confrontación por parte de las FARC se diera en esa zona de Bojayá. Y se da. Digamos que lo terrible es que en medio de la gran tragedia, o previo a la gran tragedia, pues la comunidad desesperada pues se ubica en la iglesia con justa razón, y un reducto, no recuerdo bien exactamente, de si 15 o 35 paramilitares se hace al frente de la iglesia. Las investigaciones que hemos podido leer entonces dicen cómo las FARC lanzan un cilindro como forma de amenaza a este grupo paramilitar, y en un segundo cilindro es el que cae lamentablemente en la iglesia, y pues hay la cantidad de muertos, 85 aproximadamente civiles, y otros tantos paramilitares que se encontraban ahí, que estaban convirtiendo en escudo humano a la población civil. Eso no exime de responsabilidades ni al Estado por tener conocimiento pleno, amplio del hecho, ni a quien hace el ataque, porque no lo exime de responsabilidad, porque es un efecto que puede ocurrir, ni a los grupos paramilitares que colocaron, digamos, como escudo humano a la población. Se da uno cuenta que hechos como que los mismos guerrilleros se dieron cuenta del error que habían cometido, que eso no exime de responsabilidad, pero que obviamente, digamos, la intencionalidad no era el ataque hacia esa población, pero que sin duda alguna pues obviamente ocurrió, es un hecho fáctico, y como hecho fáctico, insisto, hay una responsabilidad que no podemos negar. El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este. Pues es poco el peladito, pero sin cabeza y sin nada. Por uno no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque la violencia así mata a uno que no tiene nada, hombre. Queremos que el gobierno lo mire más, porque no solamente no crean que nosotros estamos olvidados acá, nosotros somos un pueblo donde el pueblo necesita
hemos sido muy estrellados de la violencia y queremos que por favor ya este es el momento que sea la paz ya. Muchos muertos han puesto ya los pueblos, pero somos muy luchadores, trabajadores y siempre vamos hacia adelante. Para todos quiero que haya paz. Y sí, me parece bueno esa charla que tienen. Me gustaría que llegaran a un acuerdo entre ellos dos, que llegaran a haber paz en este mundo, porque ay no. Incluso casi no me gusta ver noticieros, pero cuando pasan algo sobre la paz, me motiva a verlo. Si bien el autor material fueron las FARC, también digamos hay otras responsabilidades que hay que revisar. La responsabilidad del Estado por no actuar y prevenir una situación que ya se conocía que iba a ocurrir, y lo segundo, el papel de las fuerzas militares al, digamos, permitir el acceso de los grupos paramilitares al territorio y después su retirada. Hay una necesidad por parte, digamos, de todas esas partes involucradas en pedir perdón, porque el perdón no solamente puede recaer en quien actúa inmediatamente, sino de todos estos actores que estuvimos hablando es necesario que allá se solicite ese perdón. Creo que es muy importante para la realidad del país de Colombia que quede claro por parte de la comunidad y que quede claro también por parte de las FARC que haya una solicitud real de perdón y que la comunidad realmente reconozca ese perdón. Si en ese acto la comunidad, pues que ya han habido algunos, no logra brindar el perdón, o las mismas FARC no brinda con toda la honestidad del caso y no haciendo matemáticas políticas, sino desde toda la honestidad hacer la solicitud de perdón, yo creo que vamos a quedar con una herida muy abierta en la historia de este país, porque es un hecho que es lamentable y fuera de que la guerra nunca debe ocurrir. Si llegase a volver a ocurrir una guerra en un futuro, hechos como estos no deben ocurrir. Nos colocamos al frente de todas y todos ustedes para solicitarles acepten nuestra disposición a rendir tributo y honrar la memoria de las víctimas que ha producido este largo conflicto, al que hemos sido arrastrados por el torbellino de la violencia con actos que no están en el ámbito de nuestra acción, con inimaginables consecuencias para las familiares de las víctimas y la comunidad, episodios desgarradores como los ocurridos en esta comunidad y en la que tenemos parte de responsabilidad, no pueden volver a repetirse. Nosotros también hemos llorado con respeto y honradez por la muerte inocente de quienes esperaban misericordia, por los hombres y mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños. Hace 13 años que pesa en nuestros hombros el dolor desgarrador que les afecta a todas y todos ustedes. Hemos reconocido el hecho y reafirmamos un hondo pesar por el resultado nunca buscado ni querido. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado, sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Venimos impulsados por el compromiso con la verdad, reconociendo el daño causado y la intención de seguir avanzando por el camino del diálogo para resarcir con acciones reparadoras y reafirmar nuestro compromiso de no repetición. Bojayá es un grano de semilla de la reconciliación que estamos seguros germinará en la paz de Colombia.